cabecera también con la cama levantada, tengo que darle prokinéticos para que haya un vaciamiento esofágico y gástrico más rápido. O sea, ahí complementando todo lo que hemos estado viendo dentro de disfagia, reflujo y acalasia. Ahí se va complementando porque estos medicamentos también sirven, las técnicas de reflujo también sirven. Pero como a los 15 días se lo vuelve a dilatar, puede ser que en la primera dilatación ya ruede un poco más los líquidos, en la segunda ya los blandos y en la tercera quizás los sólidos. No es tan rápido, chicos, porque no se lo puede dilatar de una, por el miedo a que perfores y por el miedo a que porque no, la palabra no es al ojo, pero sí lo es. O sea, tú estás viendo y vas llevando la presión mientras tú estás observando cómo se rompen las fibras. Pero llega un momento en que tú dices, no más, porque ya el sangrado va aumentando y puedes perforar. En cambio, el Exofic, ese tiene la ventaja, que ese sí te avisa y te dice, hasta ahí llega, y de ahí ya no dilates más. Entonces, eso es lo tecnológico que hay en cuanto a la dilatación. Pero es la técnica más utilizada en la actualidad y es la que, aparte del point, claro, pero es la que se utilizó en primer lugar, por así decir. La que tiene más tiempo. La que tiene más tiempo. Bien. Avanzamos a este tema que es interesante, la esofagitis cáustica. Estamos viendo todo lo que nos puede pasar en el esófago. Y ustedes van a saber que esta esofagitis, esta inflamación del esófago no se va a producir así porque sí. Esto debe de haber un contacto y se produce secundario a la exposición de agentes cáusticos. O sea, no es que, ay, voy a tener una esofagitis cáustica de loco, no. Es por la ingesta de ácidos o álcalis. Puede ser dos tipos de pacientes, como siempre yo digo. Puede ser el paciente pequeño, el niño, el que está investigando su mundo alrededor, el que ve un envase de Coca-Cola con un líquido y como tú ya le diste la Coca-Cola, él se grabó que esa imagen es agradable al paladar y él viene y se la toma. Y, fin, justo tú habías reenvasado un producto corrosivo en ese envase. Entonces, eso es un accidente en ese niño y obviamente tiene que tener atención médica. Pero tenemos la otra cara de la moneda, que es aquel individuo que tiene alguna alteración, algún problema, que quiere irse de este mundo, suicidarse y empieza a ingerir este tipo de sustancias con esos fines, ¿verdad? Entonces, yo tengo el que lo hace inconscientemente, que es el niño, o el que lo hace conscientemente, o aquel adulto que puede estar en un brote psicótico, que puede estar alcoholizado y que quizás pierde un poco la noción de la realidad. En todo caso, tanto el uno como el otro son verdaderos casos que hay que llevarlos al hospital. Y la severidad y la extensión del daño siempre va a depender de ciertos factores que son las preguntas que ustedes sí o sí van a hacer cuando reciban a estos pacientes. Ustedes tienen que preguntar lo primero, a ver, ¿qué se les ocurre preguntar? Vamos a ver. Viene el paciente, el familiar, se quiso envenenar, porque así van a llegar, se quiso envenenar. ¿Qué preguntaría? ¿Cuánto empezó? ¿Qué fue usted cuándo? Y el tiempo. Preguntar qué tomó, ¿verdad? Eso es lo primerito que hay que preguntar. O sea, ¿qué ingirió? ¿Qué se tomó? ¿Qué inhaló? ¿Qué absorbió? ¿Qué fue eso? La tiene aquí, ¿sabe cómo se llama? ¿Cómo es tiene una foto? O sea, todo eso tienen que preguntar. Después de eso, ustedes van a preguntar cuánto se tomó. No es lo mismo si tú te quieres, esos que se quieren matar, porque hay otras técnicas, ¿no? Pero bueno, esos que se quieren matar y que toman esa sustancia y que ni bien la sienten en la boca y la botan, se quieren matar. Bueno, es poca cantidad. Pero el que está decidido viene y se toma el trago completo, ¿me explico?
no va a ser la misma lesión en el que tomó un poquito y lo devolvió al que realmente sí se tomó media taza, medio vaso, un cuarto, una cucharada. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo la concentración. Puedo yo tener un líquido diluido, porque ¿sabes qué? Es muy fuerte, le voy a poner un poco de agua y lo tengo ahí diluido, al producto en sí, que viene con la concentración que tiene. Entonces, obviamente, más daño va a tener el que ingiere un producto con la concentración total al que tiene producto diluido. No es lo mismo el estado de la gente, si es sólido o es líquido. Si es líquido va a ir más rápido, si es sólido va a tener que pasar por ciertos tiempos y va a tener que degradarse a nivel de la mucosa gástrica. No es lo mismo la duración de la exposición. Tú tienes a ese paciente que te va a ver al centro médico, que tú estás en el campo, y el paciente te lo llevan después de 6 horas que se tomó ese producto. Entonces tú cuentas 6 horas que llegó a tu centro de salud. 1 hora mientras lo manejas y lo estabilizas. Otra hora mientras, si es que viene la ambulancia, camioneta, burro, moto, lo que quieras, lancha, lo que tengas para llevarlo. Y unas 4 horas de camino a la ciudad. Como 10 horas. Al paciente que está aquí en la ciudad, que tiene el hospital cerca y que apenas lo encuentran, corren y lo llevan a la sala de emergencia. ¿Quién va a tener más tiempo de exposición? El que se tomó hace horas y que no lo pudiste llevar, no porque tengas la culpa, sino porque quizás viven muy lejos. Y algo que ustedes ya lo saben, condición previa de la mucosa esofágica. ¿Será lo mismo un grado de clasificación de Los Ángeles que un grado A? No. ¿En dónde yo voy a ver quizás más problemas secundarios? Grado D, aquí ya tiene más erosiones, afectado bastante. Exacto. ¿Se acuerdan la imagen? Más del 75% de las erosiones ya confluyen. Entonces, prácticamente ese esófago está como que mírame y no me toques. Y de paso yo me tomo un montón de sello rojo, peor. O sea, puede ser que el paciente hasta se perfore. De hecho, algunos lo hacen. Miren esta imagen en donde yo pongo esta imagen porque yo quiero que siempre la recuerden. Si llega un paciente con alguna ingesta de cáusticos, lejía, soda cáustica, hidróxido de amonio, etc. Si llega el familiar y le dice, ingirió X sustancia, y ustedes observan todo este daño a nivel de la mucosa, bueno, dicen, sí, es verdad, ingirió, por eso está así. Pero ojo con el paciente que te dicen que ingirió y no llega, sí, porque te puede pasar. Entonces tú vas a pensar que este tiene prioridad y que el otro no. Tremendo error. Porque tú no sabes la forma en que él se lo tomó. Quizás lo hizo un solo trago, quizás este fue dubitativo y primero lo absorbió en los labios. Entonces, moraleja, todo paciente que llegue el familiar diciendo que ingirió cáusticos o álcalis o lo que sea, inspección de la boca externa e interna. Tienen que abrirle la boca, revisarle la lengua, las encías, la orofaringe. Tienen que revisar todo. Dientes, todo tienen que revisar. No se pueden confiar si no ven lesiones externas. Y si ven este tipo de lesiones, tampoco pensar que se quedó en labio. Esto puede ser que la lengua, que todos los pilares estén en peores condiciones. Y si la boca está así, imagínense cómo está dentro, el esófago, está peor. Entonces, no se dejen guiar por la imagen. Todo paciente que solamente que vayan diciendo que ha tomado un producto, es obligación de ustedes revisarlo físicamente, ocultarlo para ver si es que no hay algún signo de perforación, algún signo de una disminución en el murmullo, algo ustedes tienen que estar viendo, no pueden simplemente verlo así, tienen que revisarlo y observarlo, porque hay ciertas características que te van a decir si está perforado o no. ¿Y yo por qué quiero saber qué ingirió el paciente? ¿Que acaso interesa saber? Claro, porque
porque depende de eso, yo voy a saber el pronóstico de mi paciente. Porque yo sé que si tomo un ácido, este paciente se me va a perforar. Miren, 3 cosas para la perforación. Si tomo un álcalis, puede ser, pero no es tanto el riesgo. Los dos van a tener estenosis. O sea, va a haber un estrechamiento del esófago si sobreviven, chicos, porque hay muchos que no lo hacen por la alta mortalidad. Y tenemos que saber que la afectación sistémica siempre va a ser más frecuente en el paciente que ingiere un ácido. ¿Y cómo te llega el paciente? A ver, el paciente te puede llegar en shock o el paciente te puede llegar caminando acompañado de un familiar. Va a llegar con lesiones en los labios, en la cavidad oral, en la faringe, va a llegar con hipersalivación, va a llegar con epigastralgia, dolor retroesternal, disfagia o dinofagia. Si tú ves ese paciente que está doblado de dolor, pero doblado así, doblado de dolor con epigastralgia severa, dolor en el pecho que dice, me muero, esto tú tienes que palparle a nivel de toda la piel del cuello. Si tú sientes esa crepitación, es un enfisema subcutáneo, este paciente está perforado hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces tú vas a estar, vuela con el cirujano porque tiene que evaluarlo. Lo mismo ocurre si el paciente te llega con hematemesis, distendido el abdomen o un abdomen en tabla, que nos va a indicar que la perforación es gástrica con peritonitis. Si ven cómo al paciente hay que todo revisarlo y darse cuenta realmente la sintomatología. Entonces, aquel paciente que el dolor es insoportable, mucho ojo, cuidado, estamos ante un paciente perforado y ahí ustedes tienen que llamar a cirugía porque tienen que presentarle el caso para que lo entre rápidamente a quirófano. Como medida general, optimización de la vía aérea, chicos, cuando se vayan a la rural, siempre pidan un laringoscopio para poder intubar a cualquier paciente. Ustedes van a estar lejos, entonces, aunque sea, salven la vía aérea, porque ustedes saben que sin oxigenación vienen otros deterioros neuronales, neurológicos, que no es posible, ¿no? Aunque sea eso, ustedes pueden mejorar en el paciente, porque si ustedes ven edema de glotis, nada, hay que intubar a este paciente, hay que intubar. Sí, y no les puedo decir que hagan más, porque si están muy alejados, lo máximo que pueden hacer es optimizar vía aérea, canalizar al paciente para ponerle un lactato y derivar. En burro, en camioneta, en ambulancia, en lo que sea, pero tienen que derivar ese paciente, tienen que mandar ese paciente para un hospital donde tenga, sería lo ideal, siempre un hospital de tercer nivel, chicos, porque es donde va a haber terapia intensiva, donde va a haber el cirujano cardiotorácico, donde va a haber el cirujano gastroenterólogo, el cirujano digestivo, o sea, siempre para allá. Espero que nunca les pase. Bueno, y tengo que ya en el hospital todo lo que es gasometría, función vital, renal, hepática, coagulación, porque esta sustancia lamentablemente ingresa y se empieza como que a expandir por toda la mucosa, se empieza a absorber y me va a empezar a alterar todo mi metabolismo, puede empezar a fallar, a hacer falla hepática con trastornos de la coagulación, o sea, estos pacientes se manejan en UCI, ya cuando los vemos de esta característica, y tengo que tener RX de tórax, de abdomen, y saber qué comorbilidades tiene. O sea, no es lo mismo un paciente que no tenga ninguna complicación a un paciente asmático, a un paciente con esófago de Barrett, a un paciente que tenga diabetes, que es hipertenso. Y aquí está el tips que ustedes siempre lo tienen que recordar. Chicos, en ácidos y en álcalis, contraindicado sonda nasogástrica más lavado. Contraindicado, no se puede colocar.
Contraindicado agentes neutralizantes. Esto se los digo para que ustedes puedan conversar en sus hogares, para que sus familias les digan a las vecinas, etcétera. Porque ¿qué hacen en una casa cuando se enteran que alguien ingirió algún líquido? Vomitar. Leche. Sí, leche, exacto. Primero le dice, vomita, vomita. O si no, le meten leche o leche de magnesia o sé, ya he escuchado cualquier cosa. ¿Ya? O que la sábila con ni sé cuánto, que es antiinflamatorio, bueno, un montón de cosas. ¿Por qué agentes neutralizantes no? Chicos, estamos hablando de ácidos o álcalis. ¿Quién sabe qué reacción química va a producir otra sustancia al interior de ese estómago o de ese esófago? No sabemos, entonces está contraindicado. Y la inducción al vómito, por obvias razones, voy a hacer que regrese nuevamente ese producto por el esófago y voy a volverlo a quemar a mi paciente. O sea, no se debe hacer ninguna de estas tres cosas. Lo que sí se tiene que hacer es una veda, que es el gold estándar para ver las lesiones que se produjeron. Entonces, yo tengo que hacerla después de las 12 horas de la ingesta, que por lo general es donde ya tú has estabilizado al paciente. Porque el paciente llega todo, puede venir en shock, puede venir el familiar aturdido, puede tener los azoados elevados, entonces tú tienes que mejorarlo, hidratarlo. Si tiene la función hepática alterada, tienes que mejorar, si hay que poner plasma, si hay que poner albúmina, si hay que poner, si vomitó y se me descompensó y me hizo una anemia, bueno, le pongo glóbulos rojos, o sea, lo compenso y me dan 12 horas para compensar a mi paciente y le hago la endoscopía. En la endoscopía yo voy a encontrar úlceras, necrosis, tejido erosivo, restos. Voy a encontrar muchas cosas, por eso es que es importantísimo hacer la endoscopía. Pero si ya pasan más de 40, si ya pasan las 48 horas y yo no tuve acceso a una veda, no la hago. ¿Por qué? Porque como el ácido va concentrándose en las capas, puede debilitar la pared esofágica y yo lo que voy a causar es una perforación en mi paciente. Entonces ahí lo que yo voy a hacer es una seriada en este paciente para determinar si hay estenosis. No tanto daño en mucosa, sino estenosis. Bueno, si sobrevive, pues no, obvio, si sobrevive una semana, entonces yo puedo seguir haciendo algo por mi paciente. Si no, olvídense, hasta ahí llego. Y como le hago la endoscopía, otra vez una clasificación, pero ahora endoscópica, en la cual, dependiendo de esto, yo voy a tratar a mi paciente, porque yo veo por buen pronóstico si no hay lesiones. Yo veo que este paciente, si tiene edema o hiperemia, sería un estadio 1, no va a haber secuelas. Ah, pero el paciente con estadio 2B es un paciente con úlceras profundas, y es un paciente con necrosis, entonces yo sé que este paciente, si sobrevive, va a tener una estenosis del 70 al 100%, o sea, va a tener disfagia a posterior. Pero si yo veo ya un 3B, extensas áreas de ulceración y o necrosis, este paciente tengo un 65% de que fallezca porque está en muy mal estado. Aparte del hemodinámico, la necrosis, por lo general, todo ese tejido necrótico se convierte en un producto que te puede llegar a tener en el paciente una coagulación intravascular diseminada, una sepsis, puede perforarse, puede haber una peritonitis química por la perforación. Entonces ya es un paciente que se me va a complicar más de lo que ya venía. Por eso es que si yo observo necrosis, apenas entro con el endoscopio, mucha necrosis, yo salgo porque lo puedo perforar, porque puede ser que la necrosis sea, ese tejido esté tan afinado, tan destruido, que ni bien yo voy ingresando con el endoscopio y puedo llegar a perforar al paciente. Una vez que yo le echo la endoscopía y que ya sé qué lesiones hay y qué lesiones no hay, yo hago el manejo.
Pacientes con grado 0, 1 y 2, tratados ambulatoriamente, dieta líquida y en 24 a 48 horas dieta normal. Pero ojo, no es que, señor, ya tome su líquido, ya váyase a su casa. A ver, vámonos un poquito para atrás. ¿Por qué llegó el paciente a la emergencia? Exacto. Exacto, no lo voy a mandar, ya, váyase, chao, gracias por haber venido, se le agradece. No, pues, ¿y dónde está el problema de fondo? ¿Por qué? Entonces, cuando yo tengo este tipo de pacientes, yo llamo al psiquiatra, yo llamo al psicólogo, hay que tener contención, porque muchos, escúchenme bien, persisten con sus ideas suicidas estando hospitalizados y están buscando cualquier forma para llevar a cabo esa idea. Hay otros que se arrepienten, pero hay otros que continúan con ese problema. Entonces, yo a mi paciente no es que lo despacho y ya ándate. Apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico, y si lo tengo que dejar ingresado porque el psiquiatra me dice, ¿sabe qué? Tiene ideas suicidas, bueno, el paciente se queda ingresado o lo derivo a neurociencias, que es donde ya tratan a este tipo de pacientes. El Instituto de Neurociencia se deriva a todo paciente con intento de suicidio que ya pasa la emergencia, se lo maneja ya porque tienen que entrar en un tratamiento porque ellos van a seguir con su idea. Grado 2, B y 3, los dejo internados, vamos a hacer alimentación enteral y luego de 48 horas evaluar ingesta oral de líquidos, pero siguen internados. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar que hasta una semana después podría perforarse. Entonces, tengo que estar observándolo por la dieta, porque típico paciente, a ver, si ya se quiso suicidar y si sale y yo lo mando a las 48 horas a la casa, típico va a comer cualquier cosa en la calle, va a decir, ya, o sea, no, este paciente se queda internado. Y también se quedan internados y se quedan internados en terapia intensiva, ¿verdad? Y ahí uno va evaluando. Ya la semana que no se me perfore, lo paso a piso, con sus debidas contenciones de apoyo psicológico, de apoyo psiquiátrico. También deben de saber que lo voy a manejar a este ya con corticoides, 1.5 de prednisona por 14 días, tengo que colocarle antibióticos de amplio espectro, tengo que darle un soporte nutricional y siempre tengo que estar alerta a los signos de perforación, por lo cual este paciente siempre tiene que estar el equipo de cirugía pendiente para que al primer signo de perforación ellos conozcan al paciente y ya sepan qué hacer. En realidad es un tema corto, esofagitis cáustica, pero no deja de ser interesante. Ustedes son los que van a recibir quizás esos pacientes cuando estén de internos en la emergencia o quizás en la rural, pero ojalá que no les pase con toda mi seriedad del caso, se los digo chicos, porque lamentablemente sé que no todos los centros de salud están habilitados y que lamentablemente tenemos una deficiencia en cuanto a lo que es transporte medicalizado, ¿verdad? Imagínense ustedes están, no sé, me invento, un punto muy equidistante de la ciudad. Si no es ambulancia, o sea, ¿cómo sacan a ese paciente? Y ojo, o sea, nunca manden al paciente solo, váyase con el familiar y tomen la hoja. Chicos, ustedes son los médicos, ustedes tienen que ir con el paciente y entregarlo en el hospital. Cuidado, van a cometer ese error. Ustedes tienen que ir con ellos, con el paciente, porque ustedes son los responsables